Hola, hoy hablaremos sobre la historia de la geología. La geología como filosofía natural, como la consideraron los antiguos fundadores de las ciencias, no en el sentido positivista de la actualidad, sino en un sentido más filosófico del siglo XVII, XVIII y XIX. Para comenzar a hablar de la historia de la filosofía, conviene destacar la figura de Steno. Steno fue un holandés teólogo que propuso o estableció el principio de que cuando una roca se solidifica, la que está en su interior, la base, es la que imprime la forma, condiciona la forma de la segunda, la que está envuelta en ella. Esto es importante para saber determinar las distintas formas que nos encontramos, que observamos en la naturaleza. Steno fue amigo personal de Gottfried Leibniz. Leibniz fue el filósofo idealista objetivo alemán que restauró la filosofía después de la Guerra de los 30 años en Alemania. La filosofía de Leibniz, así como su geología que está plasmada en el libro Proto-Gaea, es una geología idealista. En ella se parte desde la misma creación del universo, es decir, parte de la hipótesis de que la Tierra y de que el universo han sido creados por un Dios, lo que actualmente llamamos creacionismo, y que por lo tanto las sustancias materiales o espirituales que nos encontramos en la naturaleza son creaciones divinas. Y por ende han tenido un creador, Dios. Dios como creador no tendrá en cuenta el desarrollo interno o posible evolución que tengan las distintas rocas y minerales, sino que únicamente se limitará a hacer un análisis histórico de las sucesivas etapas en las que divide la creación de la Tierra. Al principio, en su libro Proto-Gaea, vemos que nos narra que la actual Tierra era una bola de fuego incandescente. La materia que estaba contenida en ella estaba en una especie de equipirosis mundial. Equipirosis en la que todo era fuego básicamente, y por ende fuera de la bola celeste nos encontrábamos los líquidos sutiles como el agua, que son evaporables al calor. Una vez que esta Tierra se enfrió y fue tomando la forma esférica, con la que la vemos ahora, pues fue tomando forma por ese proceso de enfriamiento. Al enfriarse la Tierra, el agua y los líquidos sutiles que habían en la atmósfera precipitaron. Para explicar el origen de las cuencas y de la situación geográfica de los océanos, situación que no analiza que hayan sido primera en solidificar, sino que esta situación de los océanos ha sido a causa de que en estas regiones geográficas existían sales, las sales o álcalis, como el cloruro sódico. Este cloruro sódico habría mostrado una afinidad química por el agua, y el agua habría ido a buscar las zonas donde encontráramos estas sales. Y así se habrían formado los primeros océanos. Posteriormente, para ver cómo evoluciona la corteza terrestre, pues se plantearon, después de Leibniz, que con Leibniz dos hipótesis o dos corrientes de pensamiento filosófico, la de los neptunistas y la de los plutonistas. La corriente de los neptunistas viene su nombre dado por el dios Neptuno, dios de los océanos en la mitología, y esta corriente filosófica abogará porque la
el origen y evolución geológica de la Tierra derivan de la acción de los océanos y mares, que serán los océanos y mares los que teniendo en disolución los diferentes elementos de la creación precipitarán, dando lugar a las diferentes rocas y minerales que nos encontramos en la corteza terrestre. Mientras la otra corriente es la vulcanista. La corriente vulcanista, como su nombre indica, deriva del Vulcano. Vulcano, dios herrero de las profundidades de la Tierra, que trabajaba con fuego. Esta corriente defenderá la acción del fuego en la constitución de los diferentes. Han sido los volcanes los que le han imprimido la forma a la superficie terrestre. Estas dos corrientes se plantearon después de Leibniz. La corriente neptunista fue planteada o defendida por el minerólogo alemán Werner, mientras que la tesis o hipótesis vulcanista fue defendida por Hutton, también otro alemán. Analicemos primero el pensamiento científico y filosófico de Werner, porque se sitúa anteriormente en el tiempo que Hutton. Werner abogaba porque todos los minerales y rocas se habían formado por precipitación y yuxtaposición de las sustancias disueltas en los océanos, inclusive los granitos y las rocas que nosotros en la actualidad consideramos metamórficas. Él no acepta que haya rocas metamórficas, sino que todas son sedimentarias. Toda roca tiene un origen sedimentario marino. La escuela filosófica científica de Werner no fue continuada en el tiempo, y ya en su vida y tras su muerte se le planteó la cuestión de la acción de los volcanes. Los volcanes tomaron mayor importancia en el estudio científico de la naturaleza, y Hutton abogó porque la mayoría de la superficie terrestre, así como de los minerales y rocas que nos encontramos en ella, tiene su origen por la acción del fuego. Recapitulando, sabemos que Leibniz abogó por ambas hipótesis, que era la acción conjunta de los océanos y de los volcanes lo que había dado sucesión a las diferentes etapas de la creación. También, recapitulando, sabemos que Leibniz sí defendió el origen de los fósiles como seres vivientes de otras épocas, como creaciones también de Dios en otras épocas antediluvianas, como las nombramos ahora. Tuvieron una vida real, biológica en la Tierra. No son meros caprichos de la naturaleza. Sabemos, y nos dice Leibniz, que anteriormente se consideraba que los fósiles eran una vis formativa, en latín, una fuerza creativa que tenía la materia para dar formas, pero que estas formas simplemente carecían de vida propia, porque si recordamos, los escolásticos y la escuela de Aristóteles distingue entre la materia y la esencia. Es idealismo, básicamente, una separación entre cuerpo y alma. Es lo que se llama hilemorfismo, así como también entienden el movimiento separado del cuerpo. Por ejemplo, los fenómenos celestes serían movimiento puro, no serían de planetas propiamente dichos, planetas materiales. Acaba con Leibniz y se funda ya lo que podemos decir más o menos que es una historia natural filosófica de la creación y no un mito religioso, aunque si bien es cierto, Leibniz no es ateo y siempre tiene en cuenta a Dios y a la creación, no es ajeno a la religión. En la disputa entre vulcanistas y neptunistas fue decisiva la participación de Humboldt. Humboldt fue otro naturalista alemán del siglo XIX que abogó por la
defensa de la hipótesis de que la primacía en los procesos geológicos la había tenido la acción de los volcanes. Humboldt dio una gira por Latinoamérica, una gira naturalista, al igual que Darwin en las Islas Galápagos, donde estudió la influencia de estos volcanes y sobre todo e importantemente visitó las Islas Canarias, estudiando de cerca los volcanes. Las Islas Canarias, como sabemos, tienen su origen volcánico, lo cual le sirvió ya para definitivamente afirmarse en la tesis de que el fuego había sido importantísimo en estos temas de la geología, y ya sepultando la filosofía de Werner y su neptunismo. Otro pensador o intelectual que se dedicó a las ciencias y a las letras fue Goethe. Goethe, el mítico escritor famoso que escribió el Fausto, abogó por Werner. Goethe era partidario de una corriente idealista, también hecha por él mismo, que era que buscaba un arquetipo, un prototipo, digamos, una forma de alma que daba su esencia, que imprimía la forma en las sustancias naturales. Así vemos que la obra científica de Goethe analiza no solo la geología, sino también la botánica. Por ejemplo, en botánica sabemos que él defendió la metamorfosis de las plantas, que esta metamorfosis de las plantas defendía que había existido un prototipo de planta, de Urplan, de la cual habían sido desarrolladas las distintas plantas que vemos en la naturaleza, que las hojas habían metamorfoseado en frutos. Por ejemplo, sabemos que los helechos debajo de sus hojas tienen semillas. Pues bien, esa hoja más la semilla se habría metamorfoseado para dar un fruto, con todas las partes de las plantas, los cáliz, los piscilos, no solo rama y fruto. Esta idea filosófica del arquetipo natural también la aplicó a la geología, así como a la evolución, si podemos llamarla así, no en el sentido darwinista, del hombre y de los animales, buscando de Urman el prototipo de hombre o el prototipo de roca. Goethe defendió, modo de epílogo final, a Werner,